Hola amigos, estamos una vez más en la esquina del escritor, esta vez en un salón del Hotel City Express, que ha tenido la amabilidad de acogernos y trasladarnos al aeropuerto camino al Unity Developer Conference en Ciudad de México. Un evento bastante interesante para nosotros, donde se presentan las últimas novedades sobre uno de los motores de videojuegos más potentes e interesantes de los últimos años. Nosotros tendríamos después un espacio para dedicarle al evento, así que hoy de todas formas voy a hablar del asunto que tenía previsto, y en unos días podríamos encontrarnos nuevamente con un poco de reflexión sobre el papel del personaje en el videojuego. Es un asunto que siempre me atrae mucho y que siempre oriento en mis clases a mis estudiantes de videojuego para mejorar sus opciones de hacer un videojuego, sobre todo aquellos basados en caracteres que necesitan un buen desarrollo de personaje. Hoy voy a hablar hablando de personajes, dicho sea de paso, hoy voy a hablar de un asunto muy interesante que tiene que ver justamente con la presentación del personaje principal, con la importancia que tiene mostrar un personaje en primera instancia lo suficientemente interesante como para atrapar la audiencia, ¿no? Como para tener atento al espectador. Y a eso yo le llamo los 5 minutos de gloria del personaje. Y en realidad eso es todo lo que tenemos, 5 minutos. 5 minutos en los cuales uno presenta al personaje lo suficientemente versátil, lo suficientemente rico para que la audiencia se quede atrapado. Y esto es interesante por varias razones, interesante e importante, se sobreentiende. En primer lugar, porque uno tiene muy poca oportunidad, tiene un umbral muy pequeño para que la audiencia genere algún tipo de afinidad con el personaje. Y tenemos que pensar siempre que no importa en este caso que sea un personaje atroz, o sea, si es muy bondadoso, un verdadero sinvergüenza. El verdadero arte del guionista es justamente hacer ese personaje lo suficientemente atractivo como para que la audiencia se amarre por 1 hora, por 2 horas en el caso de una película, o por 15 capítulos en el caso de una serie. Los personajes deben mostrar en primera instancia lo que yo llamo, que he manejado aquí antes, el comportamiento social, ¿no? Cómo viste, cómo se ve, lo que aparenta el personaje. Este es un elemento clave, lo que aparenta el personaje. Lo que el personaje muestra, como cuando conocemos a una persona, como cuando vemos por primera vez una persona de la cual no conocemos nada de su background, ¿no? De la cual no conocemos ningún tipo de antecedentes. El personaje en ese caso entonces debe mostrar, además de cómo se viste, además de cómo se ve, ¿verdad? Alto, delgado, bajo, gordo, no importa. Lo más importante realmente es la psicología del personaje. Lo más importante es cómo el personaje, con muy pocas acciones físicas, revela su psicología, ¿sí? Digamos, hay un personaje en su cuarto y este personaje, el celular le suena y parece que él teme que este celular esté avisándole de una llamada, cuando en realidad es una alarma. Y este personaje se levanta, se sienta en la cama, mira el celular, entiende que no es una llamada, sino que es solo una alarma para levantarse, y vuelve a acostarse.
se vuelve a despertar o se vuelve a levantar, se incorpora nuevamente y piensa si realmente debe levantarse o no. Estamos estableciendo un par de planos narrativos ahí. En primera instancia, claro, uno es la psicología de este personaje, que eventualmente es un personaje que puede estar en una situación de peligro o es un personaje definitivamente neurótico, ¿no? El otro plano narrativo es justamente la opción de que este personaje se vea como en una situación en la que está presentando una crisis del relato, una crisis que estamos previendo a continuación, ¿no? Todo buen relato empieza con una muy buena descripción del personaje. Un personaje que hace algo, un personaje que en su expresión, en su movimiento físico, lo que se conoce en actuación como acciones físicas, expresa un movimiento de su psique. Y eso es increíblemente importante porque estamos estableciendo con la audiencia un primer mecanismo de algo que es extremadamente eficaz para que el relato continúe, que se llama la identificación. La audiencia debe identificarse con el personaje. Si no, no tendríamos personajes como House of Cards, como Breaking Bad, ¿verdad? Donde estamos viendo personajes que desde una perspectiva moral podríamos verlo, podríamos calificarlo como reprochables. Y en la práctica terminamos identificándonos con ellos. Habíamos hablado antes de que cada personaje debe tener una justificación, ¿cierto? Debe tener una justificación de sus acciones. No importa qué tan atroz sea el personaje, tenemos que tener una justificación como escritores para este personaje. Pero inmediatamente, para eso construimos toda una psicología de personaje, inmediatamente necesitamos, durante esos 5 primeros minutos, establecer un plano en el cual el personaje muestre lo que es. Que es muy diferente a que el personaje explique lo que es, ¿verdad? Hay una tendencia, yo recuerdo sobre los años 90 aproximadamente, en que en el cine norteamericano, hacia el final de la película, un poco antes del clímax, lo que se conoce como el anticlímax, el personaje contaba un poco de su biografía. Y era todo lo que el personaje establecía en términos psicológicos. Y es una manera burda de establecer la psicología del personaje. El personaje debe establecer su psicología desde el puro inicio, en el puro primer minuto. Y eso lo hace, por supuesto, no solo a través del personaje, se hace a través del ambiente en que el personaje empieza a actuar. ¿Okay? La tendencia actual en la dramaturgia de medios es construir toda la psicología del personaje con el espacio, con el ambiente donde el personaje se está desenvolviendo, con la propia actitud del personaje, incluso antes de que el personaje empiece a relacionarse con otros personajes. Si eso podía tomarse cierto tiempo en otras épocas del cine, en general de la narrativa multimedia, y hablo multimedia comprendiendo al cine, al videojuego, a cualquier tipo de discurso donde se combinen imagen con sonido y animación y efectos, ¿verdad? Ha quedado muy establecido la necesidad de que el personaje de una vez, sin necesidad de plantarse, como podríamos hacer, por ejemplo, en el teatro, soy Said Rolando, soy un escritor y vengo a contarles por qué mi vida es un desastre. El personaje sencillamente hace algo que expresa lo que es. Esa es realmente la mayor versatilidad del escritor, establecer esa realidad psicológica del personaje, y esa realidad está compuesta por varios aspectos, ¿no? Está compuesta por la vida, digamos, por toda la biografía, ¿no? El background del personaje, está compuesta por la vida actual, o sea, lo que el personaje es en el momento en que empieza el relato, y está compuesta por la circunstancia dramática, algo que yo llamo condición inicial del personaje.
que es la mezcla de las circunstancias y es la mezcla de los elementos, digamos, contextuales del personaje, donde el personaje está a punto de colisionar con otro personaje sin saberlo, donde el relato va a empezar a tomar cuerpo a partir del encuentro con la circunstancia de otro personaje. El personaje entonces tiene la opción de construir todo un mecanismo de relación con la audiencia sin dar explicaciones de lo que es, sin dar explicaciones de lo que suele hacer, por ejemplo, el narrador. Yo soy enemigo de la narración. Es más, me parece que el texto no debería ser nunca narrativo. El texto multimedia nunca debería ser narrativo. Cuando hablemos un poco de videojuego, vamos a entender que incluso en el videojuego también es innecesario. Y siempre recomiendo a mis estudiantes que vean cine silente, el cine que hacía Chaplin, el cine que hacía Buster Keaton, que era un cine que se contaba estrictamente a partir de imágenes. ¿Okay? Entonces, si uno entiende que uno debe expresar lo que el personaje es en primer lugar con imágenes, el diálogo va a darle forma a esa psicología de manera activa, no de manera narrativa. Normalmente uno entendería que hay escritores que necesiten narrar, esa vocecita que está arriba, ese Big Brother contando lo que está pasando. Personalmente a mí no me agrada eso y personalmente le pido a mis estudiantes que no lo hagan a lo largo de mi curso. Y no importa si después lo hacen, pero como ejercicio, y es una recomendación que hago como ejercicio, es una muy buena idea empezar escribiendo suprimiendo la necesidad de un narrador, suprimiendo la necesidad de que el propio personaje cuente, se convierte en narrador de su propio relato, mucho menos un narrador externo. Estas son algunas reflexiones importantes que hacen, que llaman la atención sobre la presentación del personaje en los 5 primeros minutos de cualquier relato. Y hablando, dándole mejor forma a eso, quisiera expresar también que esos 5 minutos son claves para que el relato funcione. Los 5 primeros minutos, las 5 primeras páginas de un guión. En videojuego, por cierto, funciona de la misma manera. Están los 5 primeros minutos que harán posible que la narración, en este caso que construye entre los fragmentos de cinemática y la propia jugabilidad del juego, ¿no? la propia interacción con el sistema, genere un relato lo suficientemente atractivo como para que la audiencia continúe, la audiencia se termine emparentándose y termine amarrándose con el relato, que es en definitiva lo que necesitamos. Una vez más estamos en la casa del escritor, una vez más en esta esquina del escritor con Said Orlando. Y les recuerdo que mi libro lo pueden encontrar en Amazon. Aprender a escribir es un libro para escritores de medios y para escritores literarios. Una vez más, gracias y estaremos en contacto.